Hermanos y hermanas, hemos llegado al domingo 25 del tiempo ordinario. Cada domingo es el Evangelio de San Mateo quien nos enriquece y es la forma en la que el Señor nos habla a través de este Evangelio. Si durante la semana o entre la semana nos habla el Evangelio de San Lucas, los días domingos nos detenemos con el Evangelio de San Mateo. Hoy estamos en el capítulo 20 de ese Evangelio. Este Evangelio, que ya hemos escuchado otros momentos durante estas semanas, nos trae un planteamiento bastante controversial. Se trata de esta parábola de los trabajadores contratados a diferentes horas del día, los cuales todos recibieron el mismo salario, tanto los contratados a última hora de la tarde como los contratados a primera hora de la mañana recibieron el mismo salario. Hubo un grupo que comenzó a trabajar a primera hora de la mañana, otros comenzaron al mediodía o a la media mañana, otros al mediodía, otros a la media tarde, y en último grupo comenzó a trabajar al final de la tarde. Lo sorprendente, mis queridos hermanos, de la historia es que todos recibieron la misma cantidad de dinero, un denario. ¿Por qué esto? ¿Fue injusto el patrón de esa parábola? ¿No conoce ese patrón de la parábola, no conoce la justicia social? ¿No conoce el equilibrio del salario? Jesucristo, quien es el dueño de la siembra y quien cuenta la parábola, no nos explica el porqué de esta aparente injusticia, entre comillas. Por ello, para analizar y comprender el mensaje escondido en este relato del Evangelio, debemos darnos cuenta de que el Señor no está pretendiendo darnos una lección socioeconómica. No nos está enseñando cuáles son las bases de la situación socioeconómica. No es eso lo que Jesús quiere enseñar. Tampoco Jesús nos está enseñando en este pasaje cuál es la moral del salario. No es tampoco una explicación de la moral del salario, sino que nos está dando a entender que Él es el dueño de la vida, es el dueño del mundo por lo creado y es dueño también de nosotros. Dios puede arreglar sus asuntos y sus salarios como Él lo desea y como a Él mejor le parezca. Yo no soy dueño de las cosas. Dios es mi dueño. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Y Dios decide de tu vida y de mi vida lo que a Dios le parece oportuno que nos acontezca en la vida. Así de simple, así de claro. Dios es libre para hacer con sus cosas lo que Él desee. Y no tenemos nosotros ningún derecho de cuestionar a Dios ni de reclamarle. ¿Cuántas veces tú has reclamado a Dios? ¿Cuántas veces tú has cuestionado a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que tanto hago, que tanto bien hago? ¿Por qué yo que sirvo tanto? ¿Por qué yo que doy la vida a la iglesia? ¿Por qué a mí?
¿Somos nosotros injustos con Dios? ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué le reclamamos a Dios? ¿Acaso yo soy superior a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Acaso eres tú y yo superior a Dios, que tenemos la capacidad de cuestionarlo y de reclamarle? Él mismo lo dice en esta parábola. ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero? Esa es la interrogante de Jesús en el Evangelio. ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero? ¿Cómo tú y yo le podemos reclamar a Dios? ¿Acaso tú eres el creador? ¿Eres tú el creador o es Dios el creador? ¿Eres tú el hijo o eres tú el padre? ¿Acaso no puedo yo hacer lo mío como yo lo quiero? La parábola del Evangelio tampoco es para estimular, porque puede ser que esa manera de ver en el Evangelio entonces provoque en aquellos flojos en el Evangelio, provoque un estilo de tranquilidad. El Evangelio tampoco está aprobando y estimulando a los flojos, aquellos que no trabajan, aquellos holgazanes del Evangelio, aquellos que no se quieren comprometer con la vida de la iglesia o con el trabajo de la iglesia, los que llamamos los holgazanes de la religión, que no trabajan, que son tibios en la fe, que no quieren empezar un camino de conversión, que viven una vida como cualquiera en la calle sin hacer cambios sinceros en su corazón. Tampoco el Evangelio de hoy es un estímulo para ellos. Más bien nos indica que Dios puede llamar a cualquier hora, puede llamarnos en nuestra niñez, Dios puede llamarnos en nuestra juventud, Dios puede llamarnos en nuestra madurez o en nuestra vejez, cuando sea. Nos enseña entonces la parábola que también que al momento de ser llamados, sea la hora que fuere, debemos responder de inmediato, sin tener que titubear y sin buscar excusas a Jesús. ¿Cuántas excusas le has puesto a Dios tú? ¿Cuántas veces has dejado de estar en las cosas de Dios, empezando desde tu propia casa? Si tú contabilizaras en estos 6 meses de pandemia que llevamos, ¿cuántas veces has orado en tu familia con tu esposo o tu esposa y tus hijos, o tu abuelo o tus abuelas o tus tíos? ¿Podrías contabilizar el tiempo que te has detenido a orar? ¿O has sido un holgazán de la oración durante 6 meses? ¿Cuánto tiempo has orado? ¿Has respondido a Dios de inmediato o has sido sordo a Dios? Y te ha llevado estos 6 meses en verdadera bajeza espiritual, en pereza espiritual. El salario es lo mismo, porque Jesús nos está hablando de la salvación eterna. Lo que aquí es importante no es el momento en el que te llama. Puede ser desde niño, puede ser desde la juventud, puede ser desde la vejez, no importa. Lo importante es que cuando Dios te llame, tú no te excuses en la respuesta. No le digas, ay Señor, como muchos, ¿no? Mañana voy a estar, mañana voy a hacer las cosas bien, mañana voy a hacer. Y todos los días tiene un mañana seré mejor, mañana dejaré de ser mentiroso,
mañana dejaré de ser un chismoso, mañana dejaré de ser un holgazán, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana, lo importante es que ahora que el Señor te está llamando, nos llama a nosotros, la respuesta sea inmediata, ahora mismo. Esta actitud que debemos de tener ante el llamado del Señor, nos lo recuerda el profeta Isaías en la primera lectura, capítulo 55 del profeta Isaías. Busquen al Señor, escuchen bien, lo voy a repetir textual. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Habrá un día que no podremos. Tal vez estaremos inconscientes, no podremos hablar, no podremos ver, no podremos oír. Tal vez no podremos movernos. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Invóquenlo mientras está cerca. ¿Cuántas veces Dios pasa por tu vida una y otra vez? Siempre he dicho que Dios se parece a la danza del pavo real. El pavo, que es el macho, cuando quiere estar con su pava, abre y extiende sus alas hermosas, preciosas, llenas de colores, y empieza a danzarle. La danza del amor. Dios hace contigo y conmigo una danza de amor a menudo. Se acerca a ti. Cuando ve que tú no le haces caso, se vuelve para atrás y sigue viéndonos. Vuelve otra vez de nuevo, vuelve a pasar por tu vida. Y si Dios ve que sigues siendo terco, vuelve a irse lejos un poquito, pero siempre viéndonos. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces Dios te ha danzado y tú no te has dado cuenta? ¿O no le has hecho caso a Dios? Te has vuelto indiferente a Dios. Sigue diciendo el texto Isaías 55, que el malvado, oiga bien, repito, busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad. No importa. Algunos dicen, no, yo ya soy viejo y torcido. Sí, algunos dicen, no, yo ya soy viejo y torcido, ¿y quién me va a cambiar a mí? O soy una vieja torcida, ¿quién me va a cambiar a mí? Y entonces repiten el dicho popular, ¿no? Árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Entonces yo cambio ese dicho, que es un dicho pagano, ¿no? Yo lo cambio, yo digo, árbol que nace torcido, Cristo lo endereza. Así es que no te preocupes, sos viejo o sos vieja y estás lleno de defectos, sí. ¿Estás a tiempo? Sí, totalmente a tiempo. Solo es que le digas al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy. Que los malvados abandonen sus caminos, que el criminal abandone sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad. Él se va a compadecer de nosotros si nos arrepentimos de corazón. La parábola también es una advertencia contra la envidia. Ese pecado tan feo, ¿no?, de la envidia. No es un pecado de fuera, ese pecado está en todos los estratos sociales. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todos lados está el pecado de la envidia. Es un pecado insoportable. Es un pecado venenoso la envidia. Hace muchísimo daño la envidia. Ese pecado consiste en el deseo de querer que lo bueno de los demás no sea para ellos, sino para nosotros. ¿Por qué le das a ellos lo mismo que me has dado a mí si yo comencé en la mañana y tú comenzó a la última hora? Y dice el dueño, ¿acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o tú crees que yo soy injusto?
Si me he ajustado contigo en el trabajo en un denario y te he dado tu denario, ¿crees que soy injusto? La envidia, ¿no? La envidia que hace tantísimo daño. El querer que los demás no salgan adelante y querer solamente yo salir adelante. Qué pecado tan feo la envidia y qué daño hace ese pecado. El Señor advierte a los trabajadores envidiosos que reclaman: ¿vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?, preguntó el dueño del trabajo. ¿Vas a tener rencor porque yo soy bueno? Vamos a tener envidia por aquellos que salen adelante con esfuerzo, no que salen adelante robándole al pueblo, ¿no? No que salen adelante por corruptos, no, aquellos que salen adelante con esfuerzo, con sudor de su frente. ¿Les vamos a tener envidia porque van hacia adelante haciendo las cosas bien? Al contrario, deberían de ser ejemplo para nosotros. Dios no admite la envidia. La envidia no es de Dios, siempre será del demonio la envidia. El envidioso es un hijo del diablo, nunca será un hijo de Dios. No se admite la envidia, Dios no la admite. Tampoco Dios admite la rivalidad entre sus hijos. Aquellos que tienen rivalidad entre uno y otro, que este es así, que el otro, esos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos rivalidad, somos hijos de Dios. No somos bestias que peleamos unos con otros, no somos hijos. Nada de codiciar lo de los demás, más aún, Dios desea que nos gocemos del bien de los demás como si fuera nuestro propio bien. De no ser así, estamos pecando de envidia, ese pecado escondido más frecuente de lo que creemos. Quizá hasta lo cometemos sin darnos cuenta, porque creemos que es un derecho pensar en esa envidia. Otro punto controversial, mis hermanos, es la frase final de la parábola que hemos escuchado hoy, el cual el Señor repite con bastante insistencia en el Evangelio, a referida y a diferentes situaciones. Dice el Evangelio: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mateo 19:30 lo había recordado, Mateo 20:16 había dicho lo mismo, Marcos 10:31 lo había repetido y Lucas 13:30 había dicho lo mismo. ¿Cuántas veces se repite en el Evangelio, en los Evangelios? Pues varias veces. Los últimos serán los primeros serán los últimos. ¿Qué significado tiene esta sentencia del Señor? Notemos que no dice que los últimos son los únicos que van a llegar y que los primeros no llegarán. No dice eso. Simplemente invierte el orden de la llegada. Así que el más importante significado en todos, primeros y últimos, todos van a llegar. Significa que Dios ofrece la salvación a todos, que Dios no excluye a nadie de la salvación. El que se excluye de la salvación es uno mismo. Dios nunca te excluye de la salvación, pero yo decido salvarme o no salvarme. El Señor siempre estará danzando alrededor nuestro para conquistarnos, pero si tú no cambias, pierdes la salvación. Eso es Dios que te quita la salvación, no, te la quitas tú mismo. Significa que Dios ofrece la salvación a todos, recibe los pecadores o incrédulos convertidos en la madurez de su vida, pero eso no quiere decir tampoco que los que han vivido unidos a Él desde su niñez o de su juventud van a quedar afuera. Claro que no. Al contrario, los que han estado sosteniendo su vida con la gracia en todo tiempo, pues tendrán el lugar que les corresponde.
Significa también que los que comenzaron su vida cristiana desde temprana edad no tienen derecho a un trato especial y no pueden reclamar mayores derechos o una mejor paga. Significa además que los llamados posteriormente no deben dudar ni desanimarse pensando que llegan tarde. Si acaso, mis queridos hermanos, hemos sido infieles al Señor desde la primera hora, debemos alegrarnos, porque los de las últimas horas también tendrán oportunidad. Si son almas que también recibirán la salvación, ¿cómo no nos vamos a alegrar por eso? Alegrarse también de los últimos, de los que vienen al final de la hora, porque los tempranos han tenido la oportunidad de servir al Señor toda su vida, o casi toda su vida. Muchas enseñanzas en esta parábola, pero la más importante de todas que ya hemos dicho es que Dios es libre para arreglar las cosas de su mundo como Él desee. ¿Puedes tú decirle a Dios cómo arreglar las cosas del mundo? No, no tengo derecho, ni el más mínimo derecho de reclamarle a Dios cómo Dios quiere conducir la vida y el mundo. Eso es derecho absoluto del Creador. Él sabrá cómo coordina, dirige y orienta la vida. No somos nosotros. Siempre Dios arregla la vida según nuestro mayor bien, aunque a veces nos suceda como a los trabajadores envidiosos, porque dicen, ay Dios, pero ¿y por qué esta persona está tan bien y yo estoy tan mal? Y le doy toda la vida al Señor. Bueno, algo tendremos que asumir de todo eso con un corazón verdaderamente apostólico. Que no estemos de acuerdo con sus planes e inclusive que tengamos la osadía de reclamarle a Dios, cosa que por cierto no olviden que cada vez que yo le reclamo a Dios se convierte en un pecado grave. Eso quiere decir que es un pecado capital. Cada vez que yo le digo, Dios, ¿por qué? Yo interrogo a Dios de esa manera, reclamándole, me convierto entonces en un pecador grave, porque el reclamarle a Dios es un pecado capital. Yo no puedo reclamarle a Dios. A Dios no se le reclama nunca, porque Dios es Dios. Sin embargo, Dios ve las cosas de manera muy distinta a como las vemos nosotros, sus criaturas. ¿Y quién las ve mejor? ¿Nosotros o Él? ¿Qué tiene en sus manos? ¿No es Él el que tiene en sus manos los hilos de la vida? Fíjese bien que la primera lectura del profeta Isaías nos trae una de las más bellas y más útiles frases sobre este dilema. Nuestra voluntad y la de Dios, nuestros planes y los de Dios, nuestra manera de pensar y la manera de pensar de Dios. En esta frase nos muestra el Señor cómo es de corta y deficiente la visión de nosotros los seres humanos y cómo es de alta y de grande la visión de Dios. ¿Cuánto nos cuesta entender en nosotros la voluntad de Dios y la circunstancia que Él permite para nuestra vida? ¿Cuándo podemos pensar que Dios es injusto? Cuando tenemos aquella tentación de reclamarle a Dios. Recordemos esta frase que nos dice el Señor por boca del profeta Isaías, capítulo 55, 9 de hoy. Así como diste al cielo de la tierra, así como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de tus caminos, mis pensamientos de tus pensamientos. Claro, mis gustos no son los gustos de Dios.
Tus planes no son los planes de Dios, mis planes no son los de Dios. No hagas de tus planes lo que Dios, no le hagas pedir a Dios o hacer a Dios lo que son solo tus gustos. No son los mismos. Dios va a hacer en la vida tuya lo que a Dios le corresponde hacer. Pero yo no puedo obligar a Dios que haga lo que yo quiero en mi vida. Y recordemos también esta frase del Salmo 144. Siempre justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. ¿O le vamos a reclamar a Dios? ¿Tienes tú la capacidad de reclamarle a Dios? Cuando Dios todo lo hace perfecto, cuando Dios todo lo hace perfecto y lleno de amor, cuando Él es justo en sus designios, ¿vamos a ser capaces de reclamarle? La segunda lectura para finalizar esta reflexión de San Pablo a los Filipenses nos recuerda cómo es el verdadero seguidor de Cristo. No es como los trabajadores envidiosos, pendiente de lo que no es tan importante, del momento de la llamada, de los servicios prestados, de la recompensa. Fíjense que hay personas que están en la iglesia y sirven en la iglesia, pero luego quieren que la iglesia les pague haciéndole favores, ¿no? Cuánta gente me recuerdo, no solamente acá, sino en otros momentos, ¿no? Que a veces sirven mucho, ¿no? Y luego llegan, padre, ¿será posible que me puede dar el carnet para el bautismo? ¿Me puede dar el carnet para el bautismo? ¿Cómo es que me puede dar el carnet para el bautismo? ¿Ya recibió usted la charla? ¿Ya se formó? ¿Ya recibió el curso de formación en la fe? Cuando ya lo reciba, pues ya venga. Si habrá una cosa importante que su servidor tengo como párroco es que no me gusta tener privilegios con ninguno. Desde el que sirve y da la vida por la parroquia hasta el que no la da, en realidad debe de cumplir lo que debe de cumplir para que las cosas se hagan de manera correcta, justas y equitativas. Eso es muy importante porque muchas veces queremos que se nos recompense por lo que nosotros hacemos, por todos los servicios prestados, por todas las obras que hacemos. Somos servidores envidiosos. Por lo tanto, sino que está pendiente de lo único y verdaderamente importante, que el servicio que tú y yo prestamos sea para la gloria de Dios única y exclusivamente. No hagas algo esperando que luego te lo devuelvan o te lo paguen. Eso no sirve para nada. Cuando tú haces algo o das algo para que los otros sepan o para que se te devuelvan, mejor quédate con ello, porque más bien cometes un pecado. Quédate con ello, no hagas nada si tú quieres que se te devuelva, por favor, quédate con ello, quédate con ello. Da para gloria de Dios siempre y olvídate de lo demás. Y si es posible, da las cosas en secreto, que nadie sepa de lo que tú das. Nos recuerda el apóstol que no hay que temer la muerte también. Dice, pues la muerte es una ganancia, que no importa el momento de morir o cuándo nos toque vivir, si en todo momento lo que debemos de buscar, lo que he dicho ya, es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, dejemos que el buen administrador del reino nos enseñe el camino correcto, justo y equitativo. Así sea. Amén. Amén.